luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz y camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús desierto vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto y atrás. Veo como Jesús al desierto y atrás. Veo como Jesús al desierto vida.
Hola, muy buenas noches. Dios bendiga la vida de todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Este primer miércoles del mes de marzo, tercer mes del año 2022, en nuestro estudio de día miércoles, palabras que inspiran. Hoy estará con nosotros nuestro hermano Jaime Araya. Esperamos que lo que él nos comparta sirva de provecho a la vida de cada uno de nosotros. Estará los próximos miércoles de marzo con nosotros, siguiendo esa línea de estudio que él nos va a presentar. Así es que atentamente vamos a seguirlo. Felicitar a Sebastián y a Liz por el nacimiento de Amaro. Tuvo algunas complicaciones de salud, esperamos que ya pueda estar bien. Les abrazamos y esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Ahora ya no a dos, sino a los tres. Orar por todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia que se incorporan a las clases en sus distintos niveles que ofrece nuestro sistema educativo. Ya las clases pronto comienzan. Tengan éxito este año en su empresa educativa. Ese es el deseo de nuestra iglesia, en mi deseo personal. También esperamos que el Señor les ayude en ese proceso. Lo otro es que marzo ya viene con el cambio de gobierno. El presidente electo, Gabriel Boric, asume en pleno la administración política de nuestro país como la primera autoridad. Y nuestro compromiso de oración con las autoridades públicas de nuestro país debe ahora traspasarse hacia quien va a ostentar la primera posición del país en cuanto a poder político. Por tanto, vamos a estar orando permanentemente por el presidente electo que ya pronto, como digo, va a asumir, y vamos a orar para que eso sea también un tiempo de renovada esperanza para todo nuestro pueblo, para todos los que vivimos bajo el cielo de esta patria, y ser un mejor país cada día, si eso es lo que yo creo todos pretenden. Es lo que soñamos, es a lo que aspiramos. Y nosotros como cristianos estamos llamados como un deber propio de nuestra condición de seguidores de Jesús, orar por nuestras autoridades legítimamente constituidas, ¿ah? Legítimamente constituidas. Y el otro motivo de oración tiene que ver con el sufrimiento que están experimentando las personas en Ucrania, víctimas de una guerra injusta, porque es como una suerte de David y Goliat. Pareciera que aquí Goliat está venciendo a David. No quiero entrar en el fondo de la discusión política, quién tiene razón o quién no la tiene, pero no hay guerras justas. ¿Ah? Eso es algo que nosotros deberíamos entender. No hay guerras justas. En una guerra todas las personas pierden porque hay muerte, hay destrucción. Se produce daño en las personas que sobreviven a la guerra. Hay heridas que cuesta mucho después sanar. En fin, o sea, la guerra solo trae muerte, destrucción, sufrimiento y dolor. Y además, desde nuestra perspectiva como Iglesia del Nazareno, nosotros tenemos congregaciones tanto en Ucrania como en Rusia. Y en todo ese sector donde hoy día el conflicto está latente, tenemos congregaciones y por tanto debemos pedir que Dios fortalezca a nuestros hermanos nazarenos a ambos lados de la frontera.
en los países que están alrededor de estas dos naciones que están en conflicto. Por tanto, debemos orar al Señor de la paz, a este príncipe de la paz que es nuestro Señor Jesucristo, que habla al corazón de los líderes, especialmente de aquellos que son los agresores, para que puedan entrar en negociaciones que garanticen la paz. Y en la paz es donde se produce el desarrollo, el progreso, la hermandad, surge la cultura y obviamente también el evangelio se desarrolla y crece. Por tanto, es nuestro compromiso orar para que ese conflicto se resuelva positivamente, se minimicen las bajas, especialmente civiles, y obviamente la destrucción se detenga. Ese debiera ser nuestro compromiso de oración. Y estar atentos, obviamente, a lo que nuestra iglesia pueda requerir de todos nosotros. También dar la buena noticia de que en todas nuestras iglesias aquí en el distrito hicimos una ofrenda de amor a favor de nuestro hermano Pedro Ruminot de la iglesia de Boca Sur. Él sufrió el siniestro de su casa en una cosa terrible. 4 casas ahí en Boca Sur se destruyeron por un incendio que afectó al sector donde él vive. Su casa fue una pérdida total. Y agradezco a todos los hermanos que generosamente hicieron llegar su aporte en dinero a nuestra iglesia y a todas las iglesias hermanas que participaron. Estamos todavía recolectando ofrendas y haciendo el recuento, por tanto no voy a dar todavía el total como es nuestra costumbre, pero ya lo haremos y oremos por Pedro y por su familia y también por todas las otras personas que perdieron su hogar producto de ese incendio. Vamos a orar en este momento por todas estas cosas que son cargas en nuestro corazón. Ahí donde está usted, hágalo. Si está acompañado, tome la mano de la persona que está con usted y oremos juntos, porque el Señor nos invita a eso, a depositar nuestras cargas sobre los hombros de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego de esta oración, nuestro hermano Jaime quedará con nosotros para compartir el estudio bíblico esta noche. Padre bueno, gracias porque tú estás de nuestro lado. Y a pesar de todas las situaciones que podamos vivir, a pesar de todas las circunstancias dificultosas que puedan allegarse a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, de nuestra iglesia o de nuestros hermanos y amigos, Señor, tú estás con nosotros y la mayor y más grande bendición que nosotros como cristianos tenemos es precisamente que tu presencia está con nosotros. En tu palabra leemos cómo todos aquellos hombres y mujeres que llegaron a conocerte profundamente, lo que permanentemente reclamaban de ti a través de la oración es que tú estuvieras a su lado. Si tú no vas con nosotros, no nos movemos. Y Señor, nosotros también decimos exactamente lo mismo. También reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres capaz desde dentro de nuestra vida animarnos, levantarnos y hacernos mirar con esperanza el futuro. Y también, Señor, nosotros podemos ver a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, que en un compañerismo santo podemos seguir avanzando juntos, creyendo que tú eres más poderoso que cualquier situación que pueda afectarnos como iglesia y que, Padre, como iglesia vamos a prevalecer en contra de los enemigos que tú tienes, Señor, en contra de las dificultades y en contra de los sufrimientos y enfermedades. Señor, esa es nuestra fe, es nuestra convicción, que nosotros avanzamos en medio de este mundo y vemos cómo el reino crece y mucha gente se allega al conocimiento de Jesucristo
y acrecienta las filas del Evangelio, porque somos más los que confiamos y creemos en Jesucristo que aquellos que rechazan el buen nombre de nuestro Dios. Padre bueno, ponemos todas estas cuestiones que hemos dicho hace un momento sobre el altar de oración. Los estudiantes de nuestra iglesia, este pequeño Amaro que ha nacido, que ha llegado al mundo en estos días y que había estado con algunas complicaciones. Oramos por Liz y por Sebastián para que como padres ellos puedan sostenerse en Jesucristo y sostener a su hijo. Y buen Dios, también por nuestras autoridades que pronto, Señor, asumirán. Agradecemos esta marcha histórica de nuestro país, esta sucesión democrática en que un gobierno sucede a otro, y ahora nuestro deber es orar por el nuevo liderazgo del presidente Boric. Señor, queremos que él y su equipo traigan prosperidad también a nuestro país, pero eso va a ser posible si nosotros podemos sostenerlo con nuestra oración, también por Pedro, su familia y todo ese grupo de personas ahí en Boca Sur que están sufriendo la pérdida de su hogar por el incendio y sobre todas las cosas por este conflicto en Europa. Señor, la guerra nunca es buena, siempre ha sido mala. Tú dices que son bienaventurados aquellos que promueven la paz. Los pacificadores serán llamados bienaventurados. Nunca exaltas a aquel que trae la guerra, que la promueve o la provoca. Por tanto, Señor, nosotros queremos que tanto en Rusia como en Ucrania haya pacificadores, personas que se puedan levantar en ambas naciones en nombre de Jesús y promuevan la paz para que este conflicto cese y pare el sufrimiento y deje de morir gente. Señor, esperamos que esta situación se supere rápidamente. Buen Dios, y también dedicamos estos estudios de día miércoles que dirigirá nuestro hermano Jaime, de tal manera que la palabra de Dios pueda construir un peldaño más en nuestra fe y pueda cimentar nuestra experiencia en Jesucristo. Padre bueno, gracias porque lo creemos profundamente. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos su esfuerzo, su estudio y que sea de provecho para todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dejo con ustedes entonces el estudio con nuestro hermano Jaime Araya. Muy bienvenidos a estas palabras que inspiran, una sección que se realiza todos los días miércoles en nuestra iglesia en Nazareno, aquí en la comuna de Hualpén. Hoy, miércoles 2 de marzo del 2022, vamos a empezar este ciclo de estudios bíblicos que tendremos 4 semanas para conocer este estudio en este mes y veremos la vida de un hombre perfecto, un hombre recto, apartado del mal, un hombre fiel a Dios, justo e íntegro. Esta es la vida de Job. Llamaremos a este estudio una historia diferente donde los justos e íntegros también sufren. Como introducción a esta lección, vamos a decir que cuando empezamos a leer la vida de Job,
lo primero que nos llama la atención profundamente es su integridad. Curiosamente, es precisamente esta integridad la causa de que Satanás quisiera ir en contra de él. No obstante, este hombre, Job, permaneció firme y siempre mantuvo su santidad y su integridad como su tesoro más valioso. La integridad de Job no era una idea abstracta o una idea teórica, no, sino que estaba basada en sus relaciones. Y digo plural sus relaciones porque en esta lección vamos a estar estudiando cómo Job, primero y en este orden, se relacionaba primero con Dios, consigo mismo y con su entorno, con su prójimo, con todos los demás. Job cuidaba su relación con Dios. Él era muy cuidadoso de su relación con Dios. La relación más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. No nos serviría de nada tener una correcta relación con nuestro prójimo o con nosotros mismos si no nos relacionamos correctamente con Dios. Job tenía muy presente este principio, pues él cultivaba su relación con Dios con mucho esmero y con mucho cuidado. Ahí usted puede leer Job capítulo 1, del verso 1 al 5. Y no solo era una apreciación de él, no era una apreciación de Job. Fíjese que esto es muy hermoso y muy importante, sino que el mismo Dios daba testimonio de la vida de Job. Y fue Dios que le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y aquí le mencionó nuestro Dios a Satanás las virtudes de Job. Él es un varón perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, verso 8. La integridad de Job comenzaba con su relación con Dios. Y usted y yo y todos nosotros, si queremos llevar vidas santas e íntegras, debemos aprender a cultivar nuestra relación con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, con nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma, y de esa forma también lo hacía este hombre, Job. Así cultivaba, ¿verdad?, esta relación con Dios. Job aplicó 3 principios para cultivar su relación con Dios. En primer lugar, leyendo su palabra, leyendo, ¿verdad?, lo que está escrito en su palabra. Hoy nosotros tenemos su palabra, que es la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en estos 66 libros, tenemos el pensamiento de Dios reflejado en estas letras para nuestro beneficio. Toda la Biblia está escrita para nuestro beneficio. Y Job cultivaba esta relación con Dios leyendo su
palabras. Vamos a recordar cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto y era tentado. Nos recordó una verdad muy importante nuestro Señor Jesucristo, que es fundamental para llevar una vida íntegra y una vida victoriosa. ¿Quiere tener usted una vida victoriosa? Pues lea, escudriñe la palabra del Señor. Y cuando Satanás le tentó allá en el desierto, después de que nuestro Señor Jesucristo estuviese 40 días y 40 noches en ayuno, al término de esa jornada de ayuno, Satanás se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le tentó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues sabía que Dios tenía hambre, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros cuando se abstiene de alimentos. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Allí está en Mateo 4, verso 4, y en Lucas 4, también en el verso 4, en el Nuevo Testamento. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Satanás no era ninguna novedad, sino que Jesús estaba haciendo referencia al libro de Deuteronomio, al quinto libro escrito por Moisés. El libro de Deuteronomio es el quinto libro que escribió Moisés. Y ahí en Deuteronomio 8:3 dice, y lo vamos a leer. Le estaba hablando al pueblo de Israel que estaba atravesando el desierto en el camino a Canaán. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná, ¿verdad?, es el que muchos dicen el pan del cielo, el pan que envió Dios del cielo. Pero este pan no era el típico que hoy nosotros conocemos, hecho de harina, de cereales, el que sea. Este maná era un alimento especial. El maná era parecido al cilantro, pero de color blanco. Y tenía un sabor así como de hojuelas con miel. Este es el maná que les envió nuestro Señor para que saciaran su apetito. Es decir, esta afirmación que está en Deuteronomio 8:3 y que estamos leyendo, lo sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí está la referencia de Mateo 4:4 y Lucas 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo citó estas palabras que estaban escritas muchos siglos atrás. Es decir, esta afirmación fue revelada desde tiempos antiguos. Sin embargo, es una verdad que desgraciadamente tendemos a olvidar con mucha facilidad. Y en los momentos de aflicción nuestra, en momentos de necesidad, de cualquier cosa que tengamos, nos olvidamos de esta escritura.
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al decir esto, está diciendo que nada es imposible para Dios. Y Dios, cualquier cosa que usted le solicite y que Él quiera hacer, a través de su palabra. Él dice y se hace. Entonces, a veces tendemos a olvidar con mucha facilidad estas palabras que estaba citando nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y como humanos, como personas, es muy raro que olvidemos comer, ¿verdad? A no ser que estemos en un tiempo de ayuno y nos abstengamos de comer o de beber. Pero en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es muy raro que nos olvidemos de comer. Despertamos en la mañana, ¿verdad? Nos levantamos, nos aseamos y luego tomamos nuestro desayuno. En forma natural, todos lo hacen, ¿verdad? Y en el caso que se nos pasase la hora para alimentarnos, nuestro cuerpo mismo nos da señales. Y a veces decimos, oh, me duele la cabeza. Ah, es que todavía no he comido, ¿verdad? O mi estómago me está dando unos avisos. Ah, es que no he comido. Entonces es raro que nos olvidemos de comer o de hidratarnos, ¿verdad? Con líquido. El hambre y la sed nos impulsan, ¿verdad? Con esa necesidad de cada uno de los seres humanos, una necesidad biológica de comer cuanto antes. ¿Amén? Es así. Es por ello que debemos aprender, como el salmista lo dice, a tener, comilla, sed de Dios, del Dios vivo. Lo dice ahí en el Salmo 42, en el verso 2. En el Salmo 42, verso 2. En el verso 1 dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así mi alma clama por Dios. Y el 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces aquí, mis hermanos, en esta lección, Job nos está enseñando a tener sed de Dios, a que sea una necesidad escudriñar, leer, estudiar la palabra, a tener sed de Dios, del Dios vivo. Un hombre como Job pudo estar firme ante la adversidad porque la palabra de Dios moraba en su vida. Él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Leer, estudiar, meditar la palabra de Dios es tan fundamental para nosotros, mis hermanos, como lo es la comida o la bebida, el agua, como cualquier otra bebida, ¿verdad? El hombre tiene que alimentarse y tiene que hidratarse. Pero más aún, la palabra del Señor en todo cristiano debe ser más que la comida y más que la bebida. Debe ser como el aire que respiramos cada día. Más importante aún que el comer o el hidratarse. Usted puede dejar de comer por algunas horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, o puede dejar de hidratarse por la misma cantidad de horas. Pero no puede
dejar de respirar ni siquiera un minuto. Haga el intento, pruebe a ver cuánto es capaz de mantenerse sin respirar. Así debe ser la necesidad del cristiano, la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios. Debe ser entonces como el aire que respiramos, como el oxígeno que llevamos en cada instante a nuestra vida. Todas aquellas personas que por cualquier motivo, razón o circunstancia se han visto o expuesto a la falta de aire o de oxígeno, podrán testimoniar que es lo más terrible que les ha ocurrido. No llevar oxígeno o aire a nuestras vidas. El oxígeno para nosotros es vida. Y la palabra del Señor es más vida aún. La palabra de Dios es vida para usted y para mí. Por lo tanto, debemos alimentarnos de esta palabra diariamente. Diariamente estar alimentándonos de la palabra de Dios. Así como el aire que respiramos. Entonces, Job cultivaba la relación que él tenía con Dios a través de la palabra. También nosotros podemos cultivar esta relación con Dios a través de la palabra. Pero también él cultivaba esta relación no solamente con la palabra, porque no solo necesitamos, y Job también lo hacía, ¿verdad? No solo necesitaba oír a Dios a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. También necesitamos hablarles y comunicarlos con Él. Solamente comunicarlo y hablar con Él. En esta segunda relación que Él tenía con Dios. Por ello que tenemos que tener diariamente tiempo de oración. Tiempo de oración. En mi desarrollo como persona, ¿verdad? En ese tiempo que se llamaba la primaria, nuestra profesora de castellano nos instruía y nos decía qué es lo que es la oración. La oración es la comunicación hablada o escrita entre dos personas. En mi tiempo de trabajo en servicio activo también tuve que realizar unos cursos y eran técnicas de comunicación. Y es muy hermoso, mis hermanos, conocer cosas nuevas. Aquí en la Escritura, en la palabra del Señor, también usted va a reconocer y va a conocer cosas nuevas. Y en estas técnicas de comunicación también enseñaban, ¿verdad? Había un emisor y había un receptor. Usted es el emisor y Dios es el receptor. La oración es la comunicación entre dos personas, hablada o escrita. En mi tiempo, ¿verdad?, se usaba mucho las cartas y nosotros a través de cartas escritas, ¿verdad?, podíamos comunicarnos. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto que tenemos muchos medios para comunicarnos a través del chat, de nuestro teléfono, en fin, toda la tecnología que está a nuestra disposición. Pero eso es la oración, es la comunicación. Necesitamos tener una comunicación, oír a nuestro Señor a través de su palabra, pero también comunicarnos con Él.
Y Job también ocupaba este medio de gracia que es la oración. Entonces, es por ello que tenemos que tener, como dije, diariamente un tiempo de oración. Ya no necesitamos, como lo hacía Job, ¿verdad? Holocaustos en el altar. Nuestro Señor Jesús en nuestro holocausto, Él murió para que usted y yo podamos tener libre acceso al Padre a través de Él. Por ello podemos entrar, dice, confiadamente al trono de gracia. Estoy leyendo Hebreos 4:16. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia y descargar toda nuestra ansiedad sobre aquel que está dispuesto a llevar nuestras cargas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer a diario, acercarnos confiadamente al trono de gracia en oración para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solamente, mis hermanos, para pedir, sino para agradecer de sus muchas misericordias que el Señor nos otorga diariamente, a cada momento, en cada instante, así como lo hizo también con su siervo Job. Y perdónenme, mis hermanos, pero tengo que decirlo. Es muy triste decirlo, pero cuando un cristiano deja de orar, está diciendo que no necesita a Dios. Y podrán decirme, pero ¿cómo, hermano Jaime, usted me está diciendo que yo digo que no necesito de Dios? No es que usted lo diga con sus labios, pero cuando usted deja de orar, está diciendo eso. Sin abrir sus labios, dejando de orar, está diciendo, yo puedo solucionar todo. Entonces, mis hermanos, como dice Hebreos 4:16, cada día o en cada instante, acerquémonos confiadamente al trono de gracia a través de la oración. Daniel, este joven que está nombrado en el Antiguo Testamento, 3 veces al día oraba a Dios. Y no importando cualquier situación, no importando peligro para su vida, no importando que lo pudiesen acusar, él lo hacía en forma libre. Hoy agradecemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que libremente podemos adorar, libremente podemos agradecer, libremente podemos pedir socorro a través de Jesús a nuestro Padre. Hagámonos pues. No seamos como estos cristianos que dejan de orar porque dan un mal testimonio y podemos decir que esas personas están diciendo que no necesitan a Dios en sus vidas. Fíjese que desde los comienzos de la iglesia vemos cómo la oración jugó un papel fundamental en la historia. Pero no solo eso, sino que nuestro Jesús mismo fue nuestro mayor ejemplo. Jesús, Dios mismo, hecho carne, no solo conocía las Escrituras, sino que además oraba al Padre, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Él diariamente oraba al Padre. No se olvide lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios. Y después dice, el Verbo era Dios. Entonces, Dios mismo
nos está dando aquí ejemplo. Entonces, no podemos nosotros pretender tener vidas santas, tener vidas íntegras, si no estamos dispuestos a arrodillarnos delante de Dios. Al decir arrodillarnos, ¿verdad? No digo textual, doblar nuestras rodillas. Doblemos las rodillas de nuestro corazón. Nosotros podemos ir en locomoción colectiva, sentados, pero orando al Señor. Podemos estar trabajando y orando al Señor. Usted, mi hermana, haciendo sus labores y orando al Señor. Tener al Señor siempre en nuestra mente, que ocupe el primer lugar en su vida. En cada momento, en cada instante, Dios le conoce a usted. Dios conocía la vida de Job, lo conocía en la profundidad, dio testimonio de su vida. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y orar, mis hermanos, es beneficio para nosotros. Orar siempre va a ser beneficio para nosotros. Si hubiese una multitud y usted le dijese a esa multitud, levanten su mano todos los que quieren un beneficio, yo creo que nadie quedaría con su mano abajo. Todos las levantaríamos. Leer la palabra del Señor, orar a Dios es un beneficio para usted y para mí. Cultivamos la relación de Dios en la tercera forma, dándole un lugar correcto en nuestro corazón. Dándole un lugar correcto en nuestro corazón. Pero no se trata simplemente de un ejercicio de comunicación donde yo escucho a Dios por medio de su palabra y le hablo a través de la oración, sino que Dios debe ocupar siempre, siempre el primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser prioritario en nuestras vidas, aún por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra esposa, por encima de nuestra familia, de nuestros seres queridos, por encima de todo, Dios primeramente, así como lo hizo Job. Lea Job. Son 42 capítulos espectaculares. Usted, mis hermanos, se va a gozar, va a llorar, va a ver de qué forma el Señor conocía a Job, cómo lo sustentaba. Pero Job siempre firme con su integridad. Nada lo hacía claudicar, sino que a través de su palabra, a través de la oración y dándole el primer lugar. Cultivamos la relación de Dios dándole el lugar correcto en nuestro corazón. ¿Cuál es el lugar correcto? El primer lugar para nuestro Dios. Como decía, no se trata simplemente de un ejercicio de comunicación donde yo escucho a Dios a través de su palabra y le hablo por medio de la oración, sino que Dios debe ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Él debe ser prioritario en nuestras vidas, aún por encima de nosotros, como lo dije anteriormente. No nos sirve de nada orar si no dependemos de Él. No nos sirve de nada conocer la Biblia si no la obedecemos y la ponemos en práctica. Hay que obedecer
y colocar en práctica. Primera de Samuel 15:22, léalo. Jeremías 35:13 y Jeremías 42:6. Debemos dejar que Dios gobierne nuestras vidas con su Santo Espíritu. Debemos darle el lugar que Él se merece y no erigirnos nosotros como nuestros propios dioses. Entonces, nada nos sirve, ¿verdad?, si no aprendemos a depender de Él. Como hemos visto, Dios dice de Job que era temeroso de Dios. Y cuando leemos esta palabra temerosos, algunos la asocian a sentir miedo o sentir terror. No, no es eso. Tener temor de Dios es ser respetuoso, es honrar a Dios, es adorarle, es obedecerle, es reverenciarlo a Él. Hoy, en la vida secular, a muchas personas particularmente se les reverencia, ¿verdad? A los jueces, el señor Usía. Yo lo vi muchas veces en mi trabajo secular, estando en servicio activo. Pude compartirlo con mis hermanos en alguna oportunidad en la escuela dominical y yo les decía, la reverencia a Dios, ese es el temor a Dios, reverenciarlo. Y en mi trabajo secular, ¿verdad? Yo estuve en la Marina muchos años y el jefe de la Marina en esta zona es el señor almirante. Y cuando se dirigen a este señor, se le dice, señor almirante, comandante en jefe de la segunda zona naval, señor tanto. Mire usted el tremendo título, ¿verdad? ¿Y cómo reverenciamos al Señor? Debemos tener cuidado, mis hermanos, y ser temerosos de Él en la forma de dirigirnos a nuestro Dios, al Dios altísimo, al Dios poderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios que no hay imposible para Él. Entonces, mis hermanos, a eso se refiere cuando Dios mismo decía de Job, ¿verdad?, que él era temeroso de Dios. Esto denota que sabía qué lugar ocupaba él, qué lugar ocupaba Dios en su vida y qué lugar debía ocupar su Creador también en su vida. Aquí le voy a hacer una pregunta a todos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos llamara temeroso de Dios? Sin duda alguna que esta expresión, ¿verdad?, de loar a Job y de mostrar todas estas virtudes, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre fiel, un hombre que era íntegro, absolutamente íntegro, completamente íntegro. Su integridad era lo que sobresalía de Job. ¿Cuántos de nosotros nos alegraríamos, verdad, si Dios dijera de nosotros que somos temerosos de Él? Pues dejemos que Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón, que Él ocupe su lugar en nuestro corazón, el primer lugar. También Job cuidaba su relación
consigo mismo. Además de cuidar su relación con Dios, podemos ver, ya para terminar este estudio, que podemos ver en la vida de Job que también se preocupaba de cuidarse a sí mismo. Dice la Escritura: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces le dijo su mujer, pregunta: ¿aún retienes tu integridad? Job 1, 2 al 9. Este cuidado podemos notarlo en 3 principios que Job practicaba. Pero mis hermanos, esto ya va a corresponder a la segunda parte de este estudio bíblico. Mis hermanos, quiero abrazarlos en el Señor, desearles ricas bendiciones para su vida y decirle, así como Job cultivaba su relación con Dios, en la palabra de Dios, orando al Señor y dándole el primer lugar, usted también le invito a que lo haga. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Tu gracia alumbra mi futuro. Tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar en ti. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Aunque no lo pueda ver, tu palabra siempre es fiel en mí. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. Estás detrás de cada escena. Tu plan perfecto es para mí. Y si las pruebas hoy me quieren detener, lo que debo hacer, mirarte a ti. Lo que debo hacer es mirarte a ti. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Aunque no lo pueda ver, tu palabra siempre es fiel en mí. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. Todo va a estar bien, en tus manos va a He estar conocido bien. cómo tu gracia me ha respaldado. Cada noche que lloré me sentía decepcionado. Cristo soberano, estás conmigo aunque tropiece. Yo quiero tocar tu manto para que mi llanto cese. Yo sé que estás presente, aunque no pueda verte. Fue tu poder el que me dio un corazón valiente. Yo seguiré tu plan, porque yo sé que todo va a estar bien.
en tus manos va a estar bien.